Buenas noches a todos mis hermanos. Le damos la bienvenida a su servicio de Escuela Bíblica. Alabado el nombre del Señor, de la Iglesia de Dios Pentecostal de la 36 Street, Miami, Florida. En esta ocasión tenemos un tema especial para esta noche, lección número 7, con el tema El estudio de las Escrituras. Santo el nombre del Señor. Bienvenido a los hermanos que ya se están conectando con nosotros. Esperamos que tan pronto logremos una mayor conexión con todos los hermanos de la 36. Por favor, comencemos a compartir y a participar de este servicio especial de su escuela bíblica. Como siempre, su amigo y hermano Pastor Montalvo Suero, que estará con ustedes en esta importante lección de la escuela dominical. Para comenzar, voy a pedirles desde su casa que busquen por favor en el Salmo 119, y vamos a leer los primeros versículos de la palabra del Señor. Salmo 119, y leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dicen de la forma siguiente: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú te encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen guardados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando alabado el nombre del Señor. Amén. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Alabado el nombre del Señor. Este salmo es una bendición para toda la iglesia de Cristo, para toda la iglesia, amén, y para el pueblo de Israel también lo ha sido. Se dice que es anónimo porque este salmo no indica quién es el autor del mismo. Sin embargo, los comentaristas antiguos a unanimidad afirmaban que este salmo fue escrito por David durante el transcurso de su vida y por lo tanto narra en él todas las experiencias que él pudo vivir. Este salmo tiene una característica única y especial, muy linda, y es que es un acróstico. Y acróstico significa que tiene 22 párrafos y cada párrafo comienza con una letra. Santo el nombre del Señor. Y por lo tanto, este salmo ha sido de bendición porque engrandece y exalta la palabra de Dios. Y igualmente nosotros comenzamos esta lectura con esta preciosa explicación de la palabra del Señor. Voy a pedirle por favor que inclinen sus rostros ahí en sus hogares, porque nosotros estamos dando un servicio bíblico. Amén. Y por lo tanto, usted tiene que ponerse en comunión como si estuviésemos en la congregación. Por favor, oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este bello salmo, el Salmo 119, y por la persona que tú inspiraste, Señor, para escribirlo, el canal humano que tú utilizaste, Señor, para que tan bellas palabras llegasen a nosotros, exaltando tus mandamientos, exaltando tus estatutos. Pedimos bendición especial para todos nuestros amables oyentes, Padre amado, para nuestros amables televidentes, Padre, que están en sintonía con nosotros. Todos los hermanos de la Iglesia 36 lo bendecimos en esta hora. También bendecimos, Señor, a todos aquellos que en diferentes estados y diferentes países también están en sintonía con nosotros. Bendícelo de forma especial, Padre eterno, y te pido que tu Santo Espíritu abra nuestra mente a fin de nosotros conocer y comprender el estudio de esta ocasión. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo el nombre del Señor. Y aquí estamos comenzando el estudio de la palabra del Señor, glorificando el nombre de Cristo en nuestros corazones, porque a eso estamos llamados. Alabado el nombre del Señor. Lección número 7.
con el tema el estudio de las Escrituras, recordando cuál es el tema de este trimestre, el cual concluye en el mes de diciembre, y es los desafíos de la iglesia del siglo XXI. Por lo tanto, al parecer, el estudio de la Biblia es un desafío para nosotros en este pleno siglo XXI. La verdad central en la cual versa ese estudio es que la siguiente: el estudio de las Escrituras vivifica y fortalece a los creyentes. Repítalo conmigo: el estudio de las Escrituras fortalece y vivifica a los creyentes. Santo el nombre del Señor. Y el texto áureo vamos a tomarlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, el cual dice de la forma siguiente: alabado el nombre del Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Repetimos el texto para memorizar. Juan 5:39, el cual dice de la forma siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Los objetivos de este estudio son los siguientes. Primero, identificar el lugar que ocupa el estudio de las Escrituras en el Antiguo Testamento y básicamente en el pueblo de Israel o el pueblo judío. Segundo, determinar la importancia del estudio de las Escrituras en la iglesia cristiana primitiva. Y tercero, conocer los diferentes métodos de estudio de la Biblia, porque nosotros estamos llamados a estudiar por nuestra propia cuenta y tener las herramientas necesarias para que cada creyente pueda estudiar la palabra de Dios. Sabemos que la iglesia popular no es así, porque se habla del ministerio de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Y cuando se dice el magisterio de la iglesia, se está indicando que solamente la iglesia católica apostólica romana tiene autoridad de interpretar las Escrituras, y solamente a través de los sacerdotes se puede, por lo tanto, son las únicas personas autorizadas para explicar o para estudiar o para enseñar las Escrituras, y no ninguna creyente en particular. Nosotros salimos de la Reforma Protestante, alabado el nombre del Señor, y por lo tanto creemos que tenemos conexión directa con la palabra del Señor y que podemos acudir directamente a aprender las Escrituras. Gloria al nombre del Señor. Pero existen reglas claras para nosotros interpretar las Escrituras. Y esas reglas se llaman hermenéutica, y la hermenéutica son las reglas de interpretación de la palabra de Dios. Santo el nombre del Señor. Saludamos otra vez a los hermanos que ya se están conectando con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y por favor, comparta este estudio, comparte este video, amén, en su blog, para que también otros puedan disfrutar, puedan aprender de este interesante estudio de la palabra del Señor. Recordamos el tema, que es el estudio de las Escrituras, lección número 7. El estudio de las Escrituras es una tarea primordial en la vida de cada creyente. Es primordial para su crecimiento espiritual y es primordial para nuestra madurez cristiana. El estudio de las Escrituras ha capacitado a pastores, a líderes a través de la historia, y ha capacitado a innumerables creyentes para hacer la obra del Señor. Y por lo tanto tiene una importancia céntrica en el ministerio total de la iglesia. El ministerio de la iglesia se basa en la enseñanza, se basa en el evangelismo y se basa también en lo que es la vida cultica de la iglesia. Juega un papel predominante en estas etapas de la iglesia. Históricamente, el estudio de las Escrituras ha tenido sus altas y sus bajas. En la iglesia cristiana primitiva,
tuvo una importancia céntrica el estudio de la palabra del Señor, igual en los primeros siglos, pero ya a partir del siglo IV y lo que se llama en toda la Edad Media, menguó bastante el estudio de las Escrituras, porque la iglesia se había apoderado de ese magisterio y solamente la iglesia podía enseñar al creyente y teníamos que aceptar lo que la iglesia dictase. Después de la reforma en el 1517 se abren otra vez la puerta para que cada creyente tenga acceso directo a la palabra de Dios. Pero sin embargo, muchas veces se nos dicen que esto puede ser sumamente peligroso, porque personas tal vez sin la capacitación suficiente se ponen a interpretar y a leer las escrituras y terminan lógicamente en consecuencias que no son muy positivas, por así decirlo. Más sin embargo, si nosotros, amén, tenemos claras cuáles son las reglas de interpretación de la palabra del Señor, podemos acudir directamente a interpretar las escrituras. Pero hablando de esto, vamos a ver una pequeña historia de lo que es el estudio de la palabra de Dios y lo que es también la interpretación de las escrituras. Y vamos a comenzar con un pasaje muy conocido no solamente en Israel, sino también en la iglesia cristiana. Y nos referimos al libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, que se conoce Shema Israel, que significa oye Israel. Y así dice la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, aquí comienza la historia de lo que es el estudio de las Escrituras. No le corresponde únicamente a la iglesia universal interpretar las escrituras. El testimonio bíblico es claro. Amén. Y los principales centros de estudio de la palabra de Dios la encontramos en los hogares. Los padres tenían la primera responsabilidad de enseñar a sus hijos en la palabra del Señor. Y los primeros centros de enseñanza de la palabra del Señor los constituía el hogar de cada siervo y de cada sierva de Dios. Esto tenemos que imitarlo mucho más ahora en estos tiempos críticos que estamos viviendo el COVID-19, porque si no podemos tal vez ir directamente a la iglesia para escuchar un estudio de la palabra del Señor como lo estamos haciendo ahora, y que insto que cada servicio que demos, cada martes que demos, amén, de una lección de escuela dominical, usted pueda invitar a sus hijos, invitar a su esposo, invitar a otras personas en su sala para que también compartan con nosotros este precioso mensaje de la palabra del Señor. Y como estamos evangelizando a través de estos medios de transmisión, por eso le instamos para que comparta en su muro este video que estamos transmitiendo en vivo. Amén. También con los amigos de Facebook, para que también ellos oigan la palabra del Señor. Tal vez no lo puede invitar a la iglesia, pero lo estás haciendo cuando tú lo invitas a participar con nosotros de este manjar de la palabra de Dios. Amén. La mesa está servida. Como decimos, ahora comienza la exposición de la palabra del Señor. Así que el primer centro de enseñanza, de educación de las Sagradas Escrituras estaba constituido por cada hogar cristiano. Luego encontramos en la Biblia que se formaron escuelas de profetas, como Elías, Eliseo, Samuel. Tuvieron escuelas de profeta y hubieron seguidores que eran entrenados en esa escuela de profeta para que sigan los pasos de su maestro. Después de la escuela de los profetas, ya en el templo, de manera formal, aparece lo que es la instrucción de la palabra del Señor. Los primeros 5 o 6 años era en el hogar. Después de esa edad ya se instituyeron otras escuelas en el templo a cargo de un rabino de la ley,
amén, para instruir a estos adolescentes en la palabra del Señor. Recordemos una costumbre judía muy antigua llamada Bar Mitzvah. Y en ese Bar Mitzvah era una celebración donde el niño al cumplir 12 años y la niña al cumplir 13 años tenían que presentarse en el templo, específicamente en la sinagoga, para hacer esta ceremonia, una recitación de los mandamientos de la ley. Amén, porque ya ellos la habían aprendido y la habían estudiado en sus hogares y también en la sinagoga. Y por lo tanto, hay una fuerte costumbre, amén, fuertes raíces de estudio de la palabra de Dios, comenzando por los hogares, la escuela de profeta, el templo y también en la sinagoga, dentro del judaísmo. Las sinagogas surgen a raíz de la deportación babilónica, y a través de esa deportación babilónica que extiende o saca a los judíos de su propia tierra y son esparcidos por diferentes territorios de la gran, de esta gran potencia que se llamó Babilonia. Amén, mucho más amplia que el imperio, o tan amplia como el imperio romano, por así decirlo. Y en cada lugar que se formaba una comunidad judía, ellos también instituían lo que es una sinagoga. Y la sinagoga es un centro de adoración, es un centro de estudio. Y la primer nombre de la sinagoga era Beit Knesset. Beit Knesset significa casa de asamblea o casa de reunión, que era el principal centro de adoración de los judíos cuando estaban fuera de su territorio Israel. Pero cuando esta sinagoga comenzaron a incorporar el estudio de las escrituras y la lectura de las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento o la ley, amén, entonces se popularizó y comenzó a crecer en auge y en importancia, y comenzaron más personas a acudir a la sinagoga, y aún le llamaron otro nombre, le llamaron Ber Midrash. Ber Midrash significa casa de estudio, amén, y por lo tanto cada sinagoga era una Bet Midrash, una casa de estudio donde se aprendía la palabra de Dios. Esta costumbre aún llegó a los tiempos de Cristo. Amén. Y no solamente esta costumbre, sino la forma que ellos acostumbraban a interpretar las escrituras aún llegó a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, hubieron dos grandes maestros que cuando Cristo predicaba, una vez se acercaron a él para tentarlo, para saber a cuál de estas dos escuelas Jesús tal vez se inclinaba. Una de ellas era la escuela de Hillel y otra la escuela de Chiang Mai. Dos grandes rabinos, dos grandes maestros, amén, de este tiempo, la deportación, cuyas enseñanzas y cuyos métodos de interpretación habían trascendido a través del tiempo y habían permanecido en la forma de interpretar las escrituras. Y me refiero cuando le dijeron a Cristo que trajeron a una mujer, amén, a una mujer y le preguntaron a Cristo, ¿es lícito dar carta de divorcio por cualquier causa? Y ahí estaban las dos escuelas. La escuela de Hillel decía que por cualquier causa era lícito darle carta de divorcio, amén, a la mujer, y mientras la escuela de Chiang Mai decía que no se podía darle carta de divorcio. Y estas dos escuelas de interpretación, una de estas escuelas, amén, recibe el nombre, el nombre de midrásica o interpretación midrásica de las escrituras. Y esta interpretación midrásica en hebreo, amén, es una escuela alegórica donde le daban poca importancia al significado literal de las escrituras y decía que el verdadero significado era mucho más profundo que el significado literal de las escrituras. Y por lo tanto, Hillel era de este tipo de interpretación. Lógicamente, al ser alegórica, cometía muchos errores de interpretación. Y mientras que Chiang Mai
que de la escuela jalásica, amén, era una escuela literal de interpretación, era rígido, estricto, y decía por lo tanto que la ley es la ley y se debe interpretar literalmente, y por lo tanto esa era la interpretación que él entendía que se debía hacer. Luego surge una tercera escuela de interpretación llamada Pecher, y la escuela Pecher es igual que la midrásica, alegórica, pero le incorpora un significado profético a la interpretación, acepta lo que es la interpretación literal de las escrituras, pero dice que la interpretación literal es para nuevos creyentes, aquellos que están comenzando, pero aquellos que tienen conocimiento profundo de las escrituras, la interpretación que deben usar es la alegórica, dice la escuela de interpretación, la que le llaman Pecher. Eso lo veremos más adelantemente. Amén. Y cuáles son las escuelas que nos corresponden a nosotros, ya que si la Biblia nos manda a estudiar las escrituras, tenemos que tener las herramientas para nosotros estudiar las escrituras. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de las escrituras y hablamos de los grandes maestros de las escrituras, tenemos que citar a grandes maestros, como lo fue Moisés, que fue un gran maestro de las escrituras, que enseñó al pueblo las escrituras. Amén. Moisés tuvo la gran responsabilidad de recibir la ley en el monte Sinaí y enseñar la ley al pueblo. Y por lo tanto Moisés se distingue no solamente como un gran profeta, como un padre para Israel, sino como un gran maestro. Se conoce a Moisés. Después de Moisés tenemos otros grandes maestros de la ley, entre ellos, por ejemplo, al escriba Esdras, y también tenemos a Nehemías. Y de Nehemías pues, tenemos una porción muy linda de las escrituras que nos hablan de Nehemías. En el libro de Esdras, capítulo 7, podemos leer lo que nos dice la Biblia acerca de este siervo del Señor. Capítulo 7, verso 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para tres cosas. ¿Cuáles son? Nehemías 7:10. ¿Cuáles tres cosas Esdras había preparado su corazón? Igual nosotros como creyentes tenemos que preparar nuestro corazón en estos tres sentidos. Amén. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. O sea, inquirir es nosotros profundizar, escudriñar, indagar. Amén. Conocer la ley de Jehová. Por eso es inquirir en la ley de Jehová, número 1. 2, para cumplirla, porque un teólogo tiene que ser un biblista. El teólogo no solamente es el que está hablando, el que tiene mucho conocimiento en la mente acerca de la palabra de Dios. El biblista es aquel que vive la palabra de Dios. Y por lo tanto, todo teólogo, todo cristiano está llamado a ser un biblista. Amén. Un hacedor de la palabra del Señor. No son los oidores olvidadizos los que son salvos, dice Santiago, sino los hacedores de la palabra de Dios. Porque el que escucha la palabra y no la vive, no la practica, dice la Biblia, es semejante como un hombre que mira su rostro en el espejo, luego marcharse, olvida cómo es. Amén. Tal vez no se puede reconocer a sí mismo. Y estas personas lamentablemente no andan conforme a los propósitos de Dios. Esdras 7:10. Amén. Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tres cosas tenemos que prepararnos. Y por lo tanto, si le preguntamos a usted, ¿para qué estudiar la palabra de Dios? ¿Para qué escudriñar la palabra de Dios? Hay tres motivos. Para inquirir, o sea, es un conocimiento personal que usted va a hacer de la palabra del Señor. Amén. Para cumplirla, ese conocimiento se va a incorporar a su estilo de vida. Ese conocimiento tiene que ser motivador suficiente para transformar su vida, impactar su vida, llenar su corazón. Y tercero, para enseñar la palabra de Dios. No podemos enseñar nada que no creemos, que no estamos plenamente convencidos de que es la verdad, y no podemos enseñar cosas, amén, que nosotros no estamos dispuestos a cumplir y no estamos dispuestos a vivir. Así que Esdras se levanta también como un gran maestro,
amén, de la palabra del Señor, al igual que lo fue Moisés. Alabado el nombre del Señor. Pero ¿qué encontramos también? Encontramos que el estudio de la palabra de Dios ha estado vinculado en el Antiguo Testamento a las grandes épocas de avivamiento espiritual. La reforma de Josías comenzó con el descubrimiento de la ley de Dios, amén, de la Torah de Dios, que estaba oculta en el templo que estaba siendo reconstruido, que estaba siendo reparado, en una reparación del templo. Y con ese gran hallazgo, amén, comenzó una enorme reforma y comenzó un gran periodo de avivamiento espiritual. En los tiempos también del regreso del exilio, con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel, comenzó también con ese de avivamiento de la palabra del Señor que impulsa las grandes reformas espirituales, los grandes cambios de vida. La reforma protestante comenzó también con un gran avivamiento a través de la palabra del Señor. Cuando se abre las escrituras, cuando es abierta la ley a los ojos del pueblo, hay avivamiento, hay adoración, hay gozo, amén, hay un despertar. Hay una vivificación y hay un fortalecimiento de cada creyente en general. Y por esa razón tenemos que decir, amén, que es imperativo que el pueblo de Dios estudie las escrituras como Esdras lo hacía, como ese modelo tan singular. Eso es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comenzamos con el maestro más grande de todos los tiempos, el Señor Jesucristo. En cuanto a método, en cuanto a conocimiento, en cuanto a verdad revelada, jamás se puede comparar con hombre humano alguno, porque Él es el Hijo del Dios viviente. Su doctrina es dada directamente del Padre y llegó a nosotros, vino a nosotros y nos reveló la verdad. Santo el nombre del Señor. Dice, testifica Juan, que vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Al Padre nadie le ha visto, pero Él le ha dado a conocer. Y Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso fue lo que dijo Cristo en Juan 5:39, que hemos leído como texto áureo o texto para memorizar. Escudriñad las escrituras. O sea, ustedes, no es un imperativo, no es un mandato, sino es un verbo, amén, que está en afirmativo, está afirmando algo. Y por lo tanto afirma, ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes entienden que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y por lo tanto es una afirmación que está hablando Jesucristo. Ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ella tenéis la vida eterna. Siempre y cuando nosotros vivamos las escrituras, en las escrituras está la vida eterna. Pero si no la vivimos, lógicamente no vamos a encontrar la vida eterna. Jesucristo es el maestro singular, el maestro por excelencia. Amén. Y después de Cristo se levantaron grandes maestros en la iglesia cristiana primitiva y nos referimos a los apóstoles de Cristo Jesús. Santo el nombre del Señor. Y la iglesia primitiva se reunía, crecía, se expandía gracias a la enseñanza de los apóstoles. Y eran tan grandes maestros como lo fueron Jesucristo. El mismo estilo, amén, en la misma forma de predicación. Y así como Cristo dijo en aquel célebre sermón, cuando se levantó, amén, y dijo, amén, dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Cuando Cristo también expresó aquellas palabras sabias, el que tenga sed, venga a mí y beba. Nos dice las escrituras que antes de pronunciar ese discurso, Cristo se puso en pie. Amén. Los maestros del tiempo de Cristo se sentaban como los maestros, como los filósofos griegos. Y en una posición sentada, ellos comenzaban a hablar. Mas Cristo se ponía en pie, se elevaba por encima de toda la multitud que estaba y alzaba su voz. Amén. En cuello. Y por eso cuando alzó su voz,
en la celebración de esa fiesta judía, él dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y comenzó un hermoso discurso explicando las escrituras. En el aposento alto, Pedro hizo exactamente lo mismo. Estaban los 120 en el aposento alto, luego estaban los 12, y los 12 se levantaron y estaban para hablar a la multitud, pero Pedro, al igual que Cristo, se levantó, se puso en pie y comenzó a predicar la palabra de Dios en ese mismo estilo que Cristo lo hacía, que por eso decía: tú hablas como él, te presentas como él, porque habían aprendido exactamente esa cultura del gran maestro que es Jesús de Nazaret. Y de esa forma, como un gran maestro, Pedro tomó a Joel 2, 28 y 29 y comenzó a explicarle a toda la congregación allí reunida, que eran bastante numerosa, acerca de explicarle acerca del contenido de esta profecía, como si fuese un gran maestro, y de hecho era un maestro extraordinario. Y más luego dice la Biblia en el libro de Hechos, amén, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia primitiva se reunían por las casas y perseveraban unánimes con la doctrina de los apóstoles, porque tuvieron grandes maestros. Y más luego hubieron más maestros más. En Hechos capítulo 13 habla de otros maestros más que estaban en la iglesia de Antioquía, y por lo tanto el ministerio de enseñanza se perfeccionó, y en la iglesia fueron eligiendo maestros, y como decía el apóstol Pablo, que sean aptos para enseñar, que sean idóneos, y comenzaron a hacer un perfil de las cualidades que tenía que reunir un maestro de la palabra de Dios, porque no es lo mismo ser maestro secular que ser maestro de la palabra del Señor. Un gran honor, un gran privilegio. Amén. Tal vez gozaban de una gran popularidad en los tiempos de Cristo, y para que no haya una avalancha de candidatos porque todo el mundo quería ser maestro, el apóstol Pablo le dice: no deseen mucho ser maestro, sabiendo que el maestro tiene mayor condenación, porque mientras usted más sabe las escrituras, lógicamente mayor cuenta va a dar a Dios acerca de ese conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Y si usted está capacitándose para estudiar la Biblia, si ya usted estudió la Biblia, ya se graduó del seminario teológico, la universidad teológica, ya es tiempo entonces de poner en práctica todos esos conocimientos que Dios le ha dado. Ya tiene 5 años, 7 años en el evangelio. Ya es hora de compartir con otro todos esos conocimientos que el Señor le ha dado en este precioso tiempo que estamos sirviéndole a Cristo, amén, y aprendiendo la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Otra vez más les saludamos, y por favor comparte este video con todos los hermanos para así todos de esta forma poder nosotros alcanzar a un mayor número de personas, porque estamos enseñando, edificando, pero también estamos evangelizando a través de estos medios que el Señor nos ha provisto. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué encontramos en la palabra del Señor? Hay un pasaje muy lindo, amén, que quiero compartir con todos vosotros, amén. Y ese pasaje, amén, se encuentra en segunda de Timoteo, santo el nombre del Señor. Y en este pasaje vamos a encontrar algo precioso acerca de por qué nosotros tenemos que estudiar la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, y vamos a comenzar del verso 14 en adelante. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué tenemos que estudiar la palabra de Dios? Santo el nombre del Señor. Ya vimos la importancia de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios en Israel, en el Antiguo Testamento. Vimos la importancia de la palabra de Dios en la iglesia cristiana primitiva, cómo se establecieron maestros, cómo se estableció el ministerio de enseñanza y qué lugar ocupaba el ministerio de enseñanza en la iglesia cristiana primitiva. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar las Escrituras? Y ahí comenzamos en San Juan,
Juan 5, 39. Y ese texto deben memorizarlo porque es un texto clave, es un texto central que define el estudio de esta ocasión. Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Santo el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar las escrituras? Según de Timoteo 3:14. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero persiste tú en lo que aprendiste, en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué vamos a estudiar las escrituras? Porque son la palabra de Dios. Amén. No es la palabra del hombre. No es el testimonio del hombre. Es el testimonio de Dios. Es la revelación de Dios. Amén. Y no como muchos teólogos modernos están diciendo que contiene la revelación. No contiene la revelación. Es la revelación de Dios. Y por lo tanto, cuando hablamos de revelación, tenemos que decir que la inspiración es divina. No se confunda con la inspiración humana o natural. La inspiración es única. Solamente aquellos escritores sagrados, aquellos profetas que Dios se les reveló directamente, por lo tanto a ellos se le dio esa capacidad de escribir las escrituras. Es única, no se confunda con la iluminación. Es viva porque no es mecánica. Amén. No es en trance, sino que en plena facultad Dios le habla al hombre de forma consciente y éste escucha la palabra de Dios. La inspiración es verbal, o sea, que dice Dios, así ha dicho Jehová. Y cuando dice así ha dicho Jehová, está citando textualmente la palabra de Dios. Amén. Porque por su palabra que sale de su boca, y por lo tanto es una expresión de Dios, y por eso es que se llama inspiración, que en griego es teoneustos. Teoneusto es soplo de Dios, y la Biblia es soplada de Dios porque es la palabra del Señor. No recae la inspiración sobre ideas, recae sobre la palabra que el profeta recibe de parte de Dios y que el profeta la comunica de parte de Dios. La inspiración es plena. No es parcial, no es que contiene palabra inspirada, sino que todas las escrituras es palabra de Dios y está completa. Lamentablemente, hay algunos personajes en estos días que nos están diciendo como que la Biblia está incompleta. Amén. Comenzaron con el sistema de nuevos apóstoles, pero también hablan de una autoridad apostólica y hablan que el canon es un invento católico. Amén, que los cristianos estamos llamados a aceptar que el canon está cerrado, que está concluido. Amén, y por lo tanto la Biblia permanece abierta para que otras personas inspiradas, posiblemente ellos mismos, puedan seguir escribiendo sobre ella y que sus escritos tengan la misma validez que estos escritos que tenemos en la palabra de Dios. Es una falacia, es una mentira. La Biblia está completa. No hace falta más revelación. No hace falta más inspiración. Dios puede hablarnos a nuestras vidas de forma particular para dirigirnos en muchos aspectos. Amén. Y puede revelar cosas ocultas para que salgan a la luz. Pero en cuanto a lo que corresponde a lo que es la voluntad del Señor, en cuanto corresponde corresponde a las directrices de Dios,
sobre el presente y sobre el futuro, a la determinación de lo que Dios va a hacer, ya todo está revelado. Y por lo tanto, nadie venga a decir que viene una nueva revelación de parte de Dios. No hay nueva revelación. Todo está escrito. La Biblia es completa. Y por eso leemos a 2 de Pedro 1, versos 20 y 21, que nos dice: ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y estos santos hombres de Dios le dicen agiógrafo o escritores sagrados. Y en este proceso dinámico de revelación, Dios se comunica a nosotros. Y por lo tanto, volvemos a la pregunta: ¿por qué estudiar la palabra de Dios? Número uno, ¿por qué estudiar las Escrituras? Número uno, porque es la palabra de Dios. Número dos, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir hasta lo más profundo del alma, hasta dividir las coyunturas. Amén, dice la palabra del Señor. Pero también, si leemos, por ejemplo, en el libro de Isaías, también Isaías nos habla del poder que hay en la palabra del Señor. Amén. ¿Qué nos dice el profeta Isaías acerca de ese poder que hay en la palabra de Dios? Isaías 55. Amén. 11. Y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice la palabra, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo la envíe. Y Jeremías también, Jeremías 23:29, nos dice algo importante de la palabra del Señor. ¿Qué nos dice? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ese es el poder que tiene la palabra del Dios y que nosotros tenemos que tenerla siempre muy presente. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Y esa es la palabra de Dios y por eso tenemos que estudiarla. Sabemos el proceso de formación de las Escrituras, que no hablaremos de eso porque se nos iría el tiempo completamente. Amén. Ahora, ¿cuáles son las características o cualidades de las Escrituras? Son infallere. Infallere significa no fallan. Infalible. Son inerrata. Inerrata significa no contiene error. Y también son eterna. Amén. Y por eso nosotros enfocamos en las Escrituras. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? 5 respuestas para esto. Primero, porque es exacta científicamente. Segundo, porque es exacta históricamente. Tercero, porque es exacta en su unidad. Es exacta en sus profecías y es poderosa para transformar las vidas. Y por eso nosotros sabemos que la palabra que la Biblia es la palabra del Señor. Y el Salmo 119, verso 103 nos dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Amén. Y así tenemos el Salmo 33:6. La palabra de Jehová fueron hechas los cielos y la tierra, declara. Y Hebreo 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por medio de la palabra de Dios. Santo el nombre del Señor. Igualmente nos dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y en Mateo 5:19 dijo Jesucristo: porque os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que se haya cumplido. Y por lo tanto nosotros entendemos que por ser la palabra de Dios, tenemos que nosotros que estudiar y escudriñar la palabra de Dios. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar la palabra de Dios? Primero, formación cristiana, formación de obrero, formación ministerial, maduración espiritual, para así decirlo. Amén.
Segunda Timoteo 2:15, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad. Amén. Y por lo tanto, es el bagaje de todo maestro cristiano, de todo pastor, de todo evangelista. Y si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no estamos autorizados para desempeñar esos ministerios. El conocimiento bíblico nos proporciona lo necesario para una exposición autorizada de la palabra de Dios. Por lo tanto, si vamos nosotros a hablar o predicar, ya sea como pastores, como maestros o como evangelistas, la palabra del Señor, el conocimiento bíblico nos prepara para nosotros presentar una exposición autorizada de la palabra de Dios. Tercero, el conocimiento bíblico es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Según de Timoteo 3, 16 y 17 que leímos, que Pablo aconsejaba a Timoteo de que de pequeño había aprendido la palabra de Dios. Y finalmente, el conocimiento bíblico nos protege del error. Santo el nombre del Señor. Muchas veces encontramos predicaciones en televisor, en la radio, amén, y en muchos medios de comunicación, que como decía el reverendo Ángel Marrero en la predicación del domingo pasado, que lamentablemente hay muchos que estamos siguiendo y escuchando predicaciones de personas que no están calificadas tal vez para estar predicando en esos medios, y que lo seguimos sin darnos cuenta, o que prestamos oído a esas palabras. Amén. Seguimos el error. Y ahí está Efesios 4, 14 y 16, que nos dice que crezcamos hasta la estatura de Cristo, que no seamos ya niños espirituales que son arrastrados por cualquier ola de doctrina. Amén. Sino que crezcamos en el conocimiento hasta crecer a un varón perfecto, a la estatura y la plenitud de Cristo Jesús. Pero cuando no hay crecimiento espiritual, lamentablemente somos arrastrados a muchas olas de falsa doctrina que se están presentando en nuestros días, que no porque mencionen el nombre de Dios es que son cristianas. No porque lo mencione. Deben estar sustentadas en la palabra de Dios, y no por un solo verso, sino sustentada por el conocimiento formal de la palabra del Señor. Y aquí caemos entonces, usted que está llamado a estudiar la palabra de Dios, ¿cómo voy a estudiar la palabra de Dios? Y hay entonces sugerencia de cómo estudiar la palabra de Dios. Así que prepárese, póngase firme, y le vamos a explicar cómo vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuáles son los métodos que vamos a implementar para usar la palabra de Dios? Le hablamos del método midrásico, que es el método alegórico, que los judíos lo usaban mucho. El método Pesher, que es un método profético, pero también alegórico. El Halajica, una palabra media rara, que es la escuela de Chiang Mai. Y Chiang Mai explicaba una interpretación literal, que es correcta. Y hoy tenemos otros métodos de interpretación bíblica. ¿Cuáles son los métodos de interpretación de la Biblia? Está el literalista o el letrista. Atribuye a cada letra un significado especial. Es un significado literal, pero se va mucho más allá. Por ejemplo, en el Salmo 130, verso 1, dice: de lo profundo clamé a Jehová. Y son tan literales que ellos interpretan que para Dios escuchar la oración, usted tiene que inclinarse a tierra lo más bajo posible, pegado a la tierra, para que Dios te oiga, porque la Biblia dice: de lo profundo clamé a Jehová. Y cuando dice: con mis ojos miré, y habla con mis dos ojos, no con uno, sino con los dos. O sea que lógicamente es una interpretación demasiado literal que cae en lo absurdo, y por eso le llaman letrista. Amén. Luego está el alegórico, que también es un método absurdo y que da mucha facilidad a la imaginación de aquel que va a interpretar.
El alegórico, por ejemplo, la historia de Abraham. Dios llamó a Abraham para casarse con Sara, pero el viaje de Abraham es el viaje del hombre que busca el conocimiento, y Sara es la verdad que una vez la encontró, ese sabio se casa con la verdad. Entonces Abraham es aquel que está buscando la verdad, es el sabio que busca la verdad. Amén. Sara, amén, es la verdad que una vez alcanzada se casa con la verdad. Eso es completamente alegórico. Y lógicamente la Biblia no puede interpretarse únicamente alegórica, nosotros olvidando el significado literal que tiene la palabra del Señor. El método místico es demasiado subjetivo también. Lamentablemente el método místico, yo puedo tomar por ejemplo un pasaje de las Escrituras, de Apocalipsis, que es una interpretación bien complicada, y hablo de dos testigos, y en vez de yo ceñirme por las evidencias bíblicas, la tipología, por ejemplo, y las profecías que me hablan de dos testigos, y analizar el texto para ver su significado, yo puedo observarlo místicamente y decir que los dos testigos son Rusia y China, por ejemplo, por así decirlo, pero solamente soy yo, amén, que lo estoy diciendo porque me sale de la imaginación, y es una interpretación mística, lamentablemente. Y así hay muchos que usan una interpretación alegórica de las Escrituras que no es correcta, interpretación mística de las Escrituras no es correcta tampoco, atribuyen al texto varias interpretaciones distintas al literal, amén, ambos, el alegórico y el místico, y que no son tratados con toda propiedad. Hay que entender que tenemos que analizar cada texto y determinar cuando el texto es literal, cuando es simbólico o cuando es alegórico. Y cuando, de acuerdo a la naturaleza del texto, nosotros tenemos que conocer que hay diferentes reglas de interpretación de cada texto en particular y que no están sujetos a lo que yo pueda imaginar. Amén. Porque esta es la palabra de Dios, y así como se normó o se establecieron reglas en el Antiguo Testamento para dirigir el servicio a Dios, amén, en el templo, así también se establecían reglas para poder interpretar las Escrituras correctamente sin nosotros llegar a una conclusión errónea o perjudicial. Luego está el método dogmático. Surge ya en la Edad Media, cuando la iglesia establece su dogma, y por lo tanto ninguna interpretación de las Escrituras puede ir contrario al dogma, y el dogma es que norma la interpretación de las Escrituras, como es el método que utiliza la iglesia popular o la iglesia católica romana, el método dogmático. Y ese método dogmático lógicamente también instruye de que la iglesia es la única que tiene capacidad de interpretar las Escrituras. Luego está el teológico existencial, que es un método humanista, filosófico. La Biblia no es la revelación de Dios, sino que la Biblia contiene la revelación de Dios, y eso lo dice el método teológico existencial, que son teólogos modernos, lamentablemente, y nosotros, amén, por ser moderno no significa que sea bueno, amén, y por lo tanto tenemos que salir de esa escuela de interpretación. El método liberal, y ese método es aún un poco peor que el existencial, tiene influencias racionalistas, rechaza la doctrina de la inspiración, rechaza los milagros, rechaza sobre todo lo sobrenatural, y habla de que la Biblia está llena de muchos mitos y leyendas, y que la labor del teólogo es desmitologizar las Escrituras. Así que ese método liberal nosotros tenemos que rechazarlo, porque no podemos ir a la palabra de Dios con una actitud semejante a estos métodos de interpretación bíblica que actualmente existen, existen, y algunos están aplicando. El método que sí podemos usar es el método gramático histórico. Significa que la Biblia está escrita en un lenguaje conocido, que el lenguaje original es que está inspirado, ya sea el hebreo
o ya sea en griego koiné, y que tengo que interpretar un verso siguiendo las reglas gramaticales de interpretación y no atribuyéndole significados que no tiene, contenidos que no tienen, y que en esa interpretación también debo tomar en cuenta lo que es la semántica, lo que son los aspectos gramaticales y también el contexto histórico del pasaje, lo que el autor quiso transmitir a su destinatario, lo que los destinatarios originales entendían en ese pasaje, y por lo tanto esa interpretación debe ser la más acertada de todas. Ese es el método, amén, gramático histórico. Cuando le pregunten a usted, mi amado hermano, ¿cuál es el método de interpretación que nosotros utilizamos? Se llama método gramático histórico. Si vamos a las escrituras, si es literal, interprételo literal. Si es simbólico, se interpreta simbólico, de acuerdo a lo que diga el texto. Si es un pasaje histórico, se interpreta como los pasajes históricos. Si es profético, se interpreta siguiendo las normas de los pasajes proféticos. Si es una parábola, por lo tanto es figurada, y se interpreta de forma figurada siguiendo las pautas para la interpretación de las parábolas que están en la Biblia. Amén. Si es apocalíptico, se interpreta siguiendo el patrón de los libros apocalípticos, porque esa es la interpretación gramática histórica que cuenta cuál es el género literario con que está escrito ese pasaje. Amén. Y por lo tanto va a interpretarlo correctamente, no introduciendo contenido a la Biblia, sino extrayendo lo que la Biblia significa en realidad. Eso es exégesis, extraer, no eisegesis, que es inducir. No estamos poniendo en la Biblia significado, sino tomando en la Biblia lo que ella quiere decirnos y lo que nos revela a nosotros en la actualidad. Y cuando hablamos de exégesis, tenemos que saber cómo hacer una exégesis de las escrituras. Le estamos llamando para que aprendamos a utilizar lo que es un estudio de la Biblia, que usted aprenda a estudiar la Biblia por sí mismo, sin tener que utilizar tal vez un comentario exegético, el diccionario siempre es un instrumento válido. Los comentarios exegéticos son un instrumento válido, pero la principal fuente de conocimiento es directamente las escrituras, y por lo tanto le invitamos a que usted estudie directamente las escrituras. ¿Y cómo lo voy a hacer, hermano pastor? Muy fácilmente. Primero, se inicia con una lectura completa del libro, sin ayuda externa, no con una Biblia de estudio buscando los comentarios de cada versículo, no. Una Biblia plain, amén, sin comentarios, sin nada. Y usted va a hacer una primera lectura de ese libro que va a estudiar, o ese capítulo que va a estudiar, sin comentario y sin nada, sin ayuda externa. Una simple lectura para que usted capte el espíritu, la esencia de lo que el autor está transmitiendo y lo que quiere decirnos a nosotros en la actualidad. En una segunda lectura, usted va a descubrir las estructuras, los párrafos de ese pasaje, los temas principales que el pasaje está explicando, y lo va a separar y lo va, diríamos, a ordenar de esa forma, por párrafo y por temas principales que tenga ese pasaje, que tenga ese capítulo o que tenga ese libro. Ahora, luego seguimos. Busque luego las palabras claves. Como estamos leyendo una primera lectura, vimos el contenido general de ese capítulo. En una segunda lectura, identificamos los párrafos, identificamos en la segunda lectura cuáles son los temas principales que el autor ha querido expresar en ese pasaje, en ese capítulo o en ese libro que estamos utilizando. En una tercera lectura, mucho más minuciosa, con una libreta en la mano, usted comienza a descubrir cuáles palabras se repiten. Y cuando dice justicia, dice, pero habla mucho de justicia. Comienza a marcar las palabras que más se repiten y las veces que se repiten, y se llaman énfasis. ¿Por qué razón el apóstol Pablo en el libro de Romanos menciona tanto la palabra justicia?
Entonces tiene un significado especial. Lo repite tanto la palabra justicia y justificación, la repite tanto porque tiene un significado especial. Entonces, los énfasis, ¿cuáles son? Entonces, énfasis, justificación, énfasis en salvación. Y así descubrimos cuáles son los énfasis principales. Amén. O las palabras clave que contiene ese pasaje que estamos estudiando. Luego seguimos y buscamos las referencias cruzadas. Significa cuáles son los textos paralelos que ese mismo autor habla del tema en otros libros. Y de esa forma vamos profundizando cada vez un poquito más. Luego determinamos las posibles aplicaciones del pasaje. Como habla de diferentes temas principales y ya yo elaboré un pequeño bosquejo de esos temas principales y tengo ese bosquejo de los temas que trata el autor, ahora voy a tratar de buscar las posibles aplicaciones que ese pasaje tiene para mí en la actualidad. Amén. Debe ser, amén, cuando debe ser un llamado a la acción, la aplicación. Cuando hablamos de aplicación, no solamente hablamos que Dios es santo. No, la aplicación es un llamado a la acción. Amén. Dios es santo y Dios requiere que nosotros seamos santos en todas nuestras formas de vida, ya sea en lo personal, ya sea en lo familiar, ya sea en lo laboral, etcétera. Por ejemplo, ¿verdad? Debe ser completa, no parcial. La aplicación debe ser suficientemente simple como para ser entendida. La aplicación debe ser lo suficientemente breve para ser seguida. La aplicación debe ser lo suficientemente específica para ser medida. Amén. Y la aplicación debe ser lo suficientemente espiritual para producir un cambio en la vida de las personas que está escuchando. Cuando hablamos de aplicación, debemos buscar, amén, descubrir un principio que aplicar. Debemos descubrir un mandato que obedecer, una actitud que corregir, una verdad que creer, un pecado que confesar, una persona que perdonar, una promesa que reclamar, un peligro que evitar. Esas son la forma en que se hace una aplicación después que hacemos un estudio de la palabra del Señor. Pero ese estudio que nosotros hemos sugerido, que si le hicimos exégesis, es un estudio inductivo. Se llama estudio inductivo de la palabra de Dios y nosotros siempre recomendamos este estudio inductivo de la palabra de Dios. Hay otros métodos más. El método, por ejemplo, analítico, que examina las estructuras del texto y reorganiza el texto, hace un bosquejo o síntesis de ese texto o de ese libro y busca sus enseñanzas espirituales principales. Ese es el analítico. El estudio sintético, que es un resumen, busca el tema central del autor, traza también el desenvolvimiento de los diferentes temas que el autor desarrolla en el libro, cuáles son los argumentos que el autor presenta en ese libro y finaliza con un bosquejo de contenido o estructura del libro. Se llama método sintético, método analítico de estudio de la Biblia, método sintético de estudio de la Biblia, método crítico, que es muy utilizado. Decimos paternidad, quién es el autor, en qué fecha fue escrito el libro, en qué lugar se escribió, a quién fue dirigido ese libro, amén, cuál es el propósito de ese libro, cuál es la circunstancia histórica que se escribió ese libro. Esto se llama un método crítico. Y aparte de esos métodos que he mencionado, existen otros métodos, por ejemplo, el tipológico, cuando hablamos del Antiguo Testamento, que hablamos, por ejemplo, del tabernáculo y comenzamos a hablar del significado de cada estructura del tabernáculo, entonces aplicamos el método tipológico. Método profético, cuando interpretamos un pasaje, buscamos una interpretación profética, amén, profética, amén, o escatológica, por así decirlo. El método biográfico
Estudiamos un libro buscando la información pertinente acerca de un personaje de la Biblia, como Moisés, como Abraham, como Pablo, y ese método se llama biográfico. El método teológico, cuando estudiamos un libro, solamente nos enfocamos en la doctrina que ese libro contiene y cómo desarrolla ese contenido doctrinal. Y el devocional nos enfocamos solamente en los aspectos de adoración y alabanza al Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, hay muchas formas de estudiar la palabra de Dios, pero de esta forma, amén, lo primero que recomendamos que para usted comenzar a estudiar la palabra de Dios, tiene que venir con una actitud correcta a la palabra de Dios. Acudir a la Biblia con reverencia, con respeto, reconociendo que es la palabra de Dios y no cualquier otro libro. Disponer su corazón para aprender, como lo hizo Esdras en Esdras 7:10, aprender, inquirir en la ley de Dios. Amén. Y ser, por lo tanto, un convertido, porque ninguna persona que no haya nacido nuevo puede venir a estudiar la palabra de Dios, ya que dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual y no se va a escudriñar con el intelecto, sino que el Espíritu Santo, a través de un proceso conocido como iluminación, nos va a guiar a nosotros a aprender la palabra de Dios. Amén. Y por eso es que la bendición de Dios son nueva cada día. Y cada día Dios nos bendice a través de ella. Santo el nombre del Señor. La mente carnal, él es enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romano 8:7. Y por lo tanto, la persona que acude a interpretar las escrituras tiene que ser un convertido, una persona lavada con la sangre de Cristo, una persona nacida de nuevo. Tiene que tener una persona humilde, que tiembla ante la presencia de Dios. Amén. Tiene que ser una persona que se deje guiar por el Espíritu Santo, ya que la Biblia no es cualquier libro que se puede interpretar únicamente con el intelecto. El intelecto participa, pero también tenemos que contar con la iluminación del Espíritu Santo, que nos dice en Juan 14:26, y cuando Él venga, os recordará todo lo que yo he dicho. Juan 16:13, Él les guiará a toda verdad. Acercarnos a la Biblia como un niño, siempre dispuestos a aprender la palabra de Dios, como dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y si aún no sabes hacer estudio de la palabra de Dios, comienza simplemente leyendo la palabra de Dios. Léala una y otra vez, porque leyendo la palabra de Dios la va memorizando en su corazón y la va aprendiendo en su vida. Amén. No podemos comenzar a correr sin antes aprender a comenzar a caminar. Así que primero aprendamos a leer la Biblia. Amén. Lee una lectura comprensiva de las Escrituras. Yo voy leyendo con una libreta al lado y voy apuntando las palabras que no conozco. La voy buscando en un diccionario no secular, sino un diccionario bíblico. Y voy apuntando su significado. Como una palabra tiene varios significados, varias acepciones, voy a determinar cuál de los significados, de acuerdo al contexto, es el que lleva esa palabra, y de esa forma voy aprendiendo a leer la Escritura para relacionarme con el contenido general que ellas hablan que ellas están hablando. Eso es lectura comprensiva. Después de la lectura comprensiva viene el estudio de las Escrituras, que ya le hemos dicho, amén. Varias formas de nosotros podemos estudiar las Escrituras, varios métodos: el método inductivo, el método analítico, el método sintético, el método crítico, tipológico, biográfico, escatológico, teológico, devocional. Hay muchos métodos, amén, y por lo tanto el tiempo no daría para explicarlo todo, y nuestra vida no daría para nosotros poder desentrañar todo los conocimientos y las profundidades que hay en la palabra de Dios. Y voy a darle un testimonio personal. Por el año 1984, cuando yo era miembro de las iglesias Asamblea de Dios en República Dominicana, el superintendente de ese entonces, el reverendo Negro Cruz, como así le decíamos, Negro Cruz, se presentó por la iglesia en que yo estaba y me escuchó dando
una enseñanza de escuela bíblica a los caballeros. Amén. Yo siendo apenas un joven de unos 20 o 22, 21 o 22 años, era maestro de caballeros para ese entonces. Amén. Y el hermano Cruz, reverendo Cruz, amén, me dijo: varón, usted tiene un buen conocimiento de la palabra de Dios. Voy a darle esta tarjeta firmada para que usted vaya al Instituto de las Asambleas de Dios a estudiar la Biblia. Y yo: ¿y para qué yo voy a ir a estudiar la Biblia? Bueno, pero hay que ser obediente, y fui pensando que iba a ser algo suave, algo fácil, estudiar las Escrituras. Y por lo tanto me fui a Instituto Bíblico de Asamblea de Dios y me matriculé. Y cuando comencé a estudiar la palabra de Dios, noté que era tan profunda. Digo yo, pero es lo mismo, de profundidad. Pues yo era estudiante de leyes también. Amén. Estudiaba abogacía, digo yo, pero es igual. Así como hay derecho civil, derecho penal, amén, derecho público americano, tantas ramas del derecho, así la teología tiene muchas ramas. Amén. Teología bíblica, teología sistemática, muchas teologías. Amén. Teología Antiguo Testamento, teología Nuevo Testamento, teología de los evangelios, hermenéutica, homilética. Digo yo, ¿cuántas cosas hay? Digo yo, Dios, hay mucho conocimiento y muchas especialidades. Amén. Y por eso hay doctorado en maestría en esto. Digo yo, hay una rama infinita. Y ahí efectivamente yo comprendí fácilmente, amén, que estudiar la Biblia era una tarea que requería tesón, que requería valor. Y así yo insto a los hermanos que tal vez, amén, desean ministerio, que comiencen a estudiar la palabra de Dios. Ahora en agosto se van a abrir las clases del seminario teológico nuestro, así que lo insto para inscribirse, para matricularse. Alabado el nombre del Señor, para estudiar de forma sistemática lo que es la palabra de Dios. Y una vez terminé los 3 años del Instituto Bíblico, pensé que estaba preparado. Eso creía yo. Amén. Y luego voy a la Universidad Teológica en República Dominicana, Universidad Nacional Evangélica, y ahí me di cuenta que yo era más que un ignorante. Digo yo, gloria al nombre del Señor. Ahora es que voy a aprender la palabra de Dios de verdad. Y cuando veo que hay doctorados en Antiguo Testamento, doctorados en Evangelio, y comienzo a recibir charlas y conferencias de grandes doctores y maestros, ahí reconocí amén, que realmente dije, como reconocí mi propia ignorancia. Yo solo sé que nada sé, y con justa razón diré, yo sé que no sé nada. Y aún con los años que tenemos estudiando la palabra del Señor en República Dominicana, en Estados Unidos, gloria al nombre del Señor, que nos apasiona el estudio de la palabra de Dios, aún no terminamos de estudiar la palabra de Dios, y aún no terminamos aún de conocer sus profundidades. Amén. Pero nos emocionamos. Es la tarea más maravillosa, es la tarea más bella que un hombre o una mujer de Dios puede tener, disponer su corazón por inquirir en la palabra de Dios. Y ahora te insto para que tú también hagas lo mismo, que vamos a inquirir todo en la palabra del Señor. Bueno, como ya hemos terminado, gloria al nombre del Señor, vamos ahora a dejar a nuestra hermana Élida, que tiene una preciosa alabanza, con nosotros. Y en esta alabanza va a glorificar el nombre del Señor. Santo el nombre de Dios. Un saludo especial a todos los hermanos de la 36 que están en sintonía con nosotros. En la transmisión pasada vi a algunos hermanos de República Dominicana que estaban en sintonía con nosotros. Felicitamos a los hermanos de República Dominicana. Amén. Muchos hermanos de Puerto Rico estaban también con nosotros. Alabado el nombre del Señor. Y damos las gracias a Dios por estos hermanos. Amén. Que están siguiendo esta enseñanza con cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Felicidades. Saludamos a nuestros pastores, reverendo Ángel Marrero, que nos brinda esta bella oportunidad de enseñar la palabra de Dios a todos ustedes. A nuestra, amén, a Lucy Rivera, nuestra superintendenta de escuela dominical. Bendiciones, Lucy, del hermano Nelson Rodríguez, amén, y su querida esposa, amén, que siempre están con nosotros ayudándonos en estas transmisiones. Alabado el nombre del Señor. Ahora con ustedes, nuestra hermana Élida,
con nosotros. Santo el nombre del Señor, recordándole, por favor, comparta este video con todos los que están amén, en sus muros, para que así se propague el conocimiento de la palabra del Señor. Nuestra hermana Elida con nosotros. Un momentico, por favor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios por esta preciosa noche que hemos podido compartir con la palabra de Dios a través de nuestro pastor Montalvo Suero. Quiero cantarles un corito que lleva por tema Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabad a Jehová, naciones todas, del salmo que tengo aquí, Salmo 117. Del Salmo 117. Un momentito. Ahora les va. Dios bendiga a nuestros amados pastores. Un momento. Estamos en vivo, hermano. Dios le bendiga. Gracias a Dios. Dios es maravilloso. Y Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a cantar un corito, hermanos. Y luego voy a tratar de cantar un himno. Para honra y gloria de Dios y luego para todos ustedes. Bendecido sea Dios. Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Gloria a Dios. Ese es el coro, Salmo 117. Bueno, vamos a proseguir. Gloria a Dios. Vamos a proseguir cantando, hermanos, el himno al final de Lily Gutman. El himno al final, gloria a Dios, de Lily Gutman. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gloria a Dios. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instante de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado
no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza solo en ti. Gloria a Dios. Visto estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste una vez, me mostraste tu silencio, solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza solo en ti. Gloria a Dios. Alábale que aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito. Todo bien saldrá. Dios Jesús aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Gloria a Dios, Santo Dios. Aleluya. Bendecido sea Dios por siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí mi oportunidad con estas canciones que el Señor me dio en este día. Gracias a Dios por esta maravillosa noche. Gloria a Dios. Hermanos, les saludo a todos. Que Dios me los bendiga y me los siga protegiendo y cuidando y ayudando en todo. Que Dios me los bendiga. Pasen ustedes buenas noches. Bye, bye.